En Mundo Aventura hay una atracción llamada Vertical Swing y esta consta de una plataforma circular giratoria de la que se cuelgan sillas voladoras, por así decir. Estas sillas tienen una masa M, en las que incluye la masa de la silla como tal y la masa de las personas que se sientan en ella. Y estas cadenas tienen una longitud de L. Bueno, ya con términos físicos, va a haber siempre una velocidad que va cambiando. Una vez está en reposo, otra vez aumenta o disminuye y otra vez tiene una velocidad constante. Y esto se explicará más tarde, una velocidad v. Por lo tanto, va a haber una distancia recorrida que también va cambiando. Una distancia d. ¿No? Como es obvio, teniendo en cuenta que ese es un círculo, se va a formar un radio. Se va a formar un radio de acuerdo al recorrido de la silla y una altura h. Bueno, y una vez estas sillas empiecen a volar, se forma una inclinación teta. Y estas sillas va a estar siempre la gravedad presente en ellas, por lo tanto va a haber un peso W. Y con el peso en la inclinación se forma W en Y y W en X. W en Y siempre se va a poner a la tensión y W en X siempre se va a poner a la resistencia del aire. Es importante tener en cuenta que siempre se va a formar el trabajo a partir de la fuerza y de la distancia y que la aceleración va a cambiar mediante la velocidad, que se explicará más tarde también. Finalmente, a partir de la energía eléctrica se forma la energía cinética. Energía cinética, representada por EK. En ese esquema se puede ver las relaciones establecidas entre las variables. Mientras el tiempo avanza, la velocidad va cambiando, puede ser constante, puede aumentar o puede disminuir. La relación entre la velocidad y la aceleración es que si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva; si disminuye, la aceleración es negativa; y si es constante, la aceleración es igual a cero. La relación de la velocidad con distancia, radio y teta es igual, ya que la velocidad con esas tres variables son proporcionales, ya que si la velocidad aumenta, estos tres también. Si la velocidad disminuye, estos tres disminuyen. Y si la velocidad es constante, estas tres variables también son constantes. Por otra parte, lo que se opondrá al movimiento del peso en Y será la tensión, en donde la tensión va a ser siempre igual al peso en Y. Finalmente, la masa y la velocidad van a ser siempre proporcionales a la energía cinética, ya que la fórmula de energía cinética es mitad de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, si tanto la masa o la velocidad aumenta, la energía también. Y la energía siempre va a ser positiva, ya que mismo que la velocidad sea negativa, como está al cuadrado, el valor siempre será positivo. Y el trabajo se relaciona con la energía cinética debido a que el valor de se obtiene a partir del cambio de energía cinética durante el movimiento de las sillas. Ahora bien, teniendo en cuenta que se va a tomar la gravedad como un valor constante, el peso solo se verá afectado si la masa aumenta o disminuye.
ya que la ecuación del peso es masa por gravedad. Entonces la masa y el peso son proporcionales. Entonces, entre el peso y, y teta, la inclinación, se puede ver cómo se forman dos componentes en W, componente en X y componente en Y. En el componente en X se puede ver que la variable que se opondrá a su movimiento es la resistencia del aire, pero W en X va a ser siempre mayor a la resistencia, que es lo que permite el movimiento. Bueno, retomando el dibujo hecho inicialmente, se puede decir que para que este juego sea una atracción en sí, es obligatorio que haya velocidad. Pero para que haya velocidad hay que haber energía eléctrica, que a su vez se puede tomar como la aceleración, ya que una de esas energía eléctrica o una aceleración, ni que sea la más pequeña, empieza a haber velocidad en la atracción. Y una de esa velocidad hay componentes de W en Y en X, hay una inclinación, hay una distancia recorrida, que es lo que permite la esencia de la atracción en sí. Teniendo en cuenta los patrones identificados en esa atracción, se puede afirmar que se divide en tres fases. Una, cuando las sillas están en reposo. O la segunda es cuando la velocidad de las sillas está aumentando o disminuyendo. Y la última es cuando la velocidad de las sillas es constante. A partir de esto, se puede decir que hay tres variables que serán iguales en los tres momentos. El tiempo, que siempre será independiente. La gravedad, que es un valor constante. Y la masa, que siempre será la misma una vez entran en la atracción, pues, las personas. Por eso también se puede afirmar que W será igual en todas, ya que si la masa es constante, W va a ser constante, como ya fue dicho anteriormente. En términos de fuerza, cuando el momento está en reposo, se puede decir que no hay nada más y nada menos W y tensión, ya que no hay movimiento en X. Por lo tanto, la tensión y W van a ser iguales. Tensión igual a W, o sea, al peso. Por lo tanto, W en X, W en y teta van a ser inexistentes, o sea, que no hay presencia de ellos en el movimiento. Cero. Lo vamos a representar con cero. Por otra parte, cuando la velocidad aumenta o disminuye, el valor de tensión en teta, W en X y W en Y van a estar siempre variando. Mientras que cuando la velocidad aumenta, estos cuatro valores también. Y cuando la velocidad disminuye, estos cuatro valores también. O sea que estos valores son proporcionales a la velocidad. Proporcionales a B. Lo mismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tensión y W en Y van a ser iguales siempre van a ser iguales, tanto en reposo, tanto como cuando la velocidad aumenta o disminuye, o cuando la velocidad es constante. Entonces T y W siempre van a ser iguales. W en Y, menos en el reposo, que es solo W, porque no hay W en Y, ya que no hay inclinación. Ahora bien, cuando la velocidad es constante, habrá una tensión constante. Por lo tanto, W en Y también va a ser constante. La inclinación también es constante, no cambia. Y W en X
también. Esto se da porque la ecuación de Wx es W coseno de teta. Y sabiendo que W es constante y teta también es constante, W no cambia. Y lo mismo pasa en WY, que es W seno de teta. Entonces W no cambia, teta no cambia, entonces W en Y siempre permanecerá igual. Aún en el tema de fuerza, la resistencia en reposo va a ser inexistente, ya que no hay movimiento en X. Cuando la velocidad aumenta o disminuye, la resistencia también es proporcional a esta, ya que si la velocidad aumenta, habrá más resistencia, como también hay más desplazamiento en X. Y si disminuye, pues lo mismo, proporcional a B, a velocidad. Y cuando la velocidad es constante, pasa lo mismo que W en X. Pues la velocidad es constante, W en X es constante, entonces la resistencia es constante. Cierto. Ya saliendo del tema de fuerza, la aceleración cuando está en reposo, pues obviamente va a ser igual a cero, porque no hay movimiento, no hay velocidad. Cuando la velocidad aumenta o disminuye, la aceleración, pues cuando aumenta, va a ser positiva. Y cuando la velocidad disminuye, la aceleración va a ser negativa, lo que también ya fue dicho anteriormente. Y la aceleración en estado constante es nula, ya, o sea, igual a cero, ya que la velocidad ni aumenta ni disminuye. Entonces, si no hay velocidad, no hay distancia. Si la velocidad aumenta o disminuye, la distancia va siempre cambiando, ya que con se mueve un movimiento circular y la inclinación va aumentando. Si la inclinación aumenta, pues hay más distancia a recorrer. Si disminuye, hay menos distancia a recorrer. Entonces es un valor indeterminado, ya que está en constante cambio. Mientras que aquí la inclinación es constante, la velocidad también, entonces la distancia también será constante. Finalmente, en términos de energía, cuando está en reposo, la energía cinética va a ser igual a cero, ya que esta depende de la masa y la velocidad. Y si no hay velocidad, pues será igual a cero, porque la fórmula es la mitad de masa por velocidad al cuadrado. Y si no hay energía cinética, no hay trabajo, porque el trabajo es igual a delta de energía cinética, y el delta de energía cinética es cero. Para explicar voy a utilizar la fórmula de que la energía cinética es igual a mitad de la masa por velocidad final al cuadrado menos mitad de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Pues cuando la velocidad aumenta, empieza el reposo y llega a su velocidad máxima, que es la velocidad constante. Y su velocidad y la velocidad en reposo va a ser, pues cuando la velocidad, cuando el momento está en reposo, la velocidad va a ser igual a cero, o sea que esto se cancela, el valor de energía cinética va a ser este, por lo tanto, el trabajo va a ser este mismo valor. Sin embargo, cuando la velocidad disminuye, la velocidad final va a ser igual a cero, ya que es cuando se encuentra en reposo, y la velocidad inicial va a ser cuando está en la máxima, que es la constante. Entonces el trabajo va a ser este, que ya es un valor negativo. Por lo tanto, el trabajo neto al final va a ser igual a cero, porque este valor va a ser igual a este valor en ambos casos. Entonces, la suma de estos dos es equivalente a cero. Entonces, trabajo neto es igual a cero. Y aquí, con la velocidad es constante, teniendo en cuenta esta misma fórmula, la velocidad final y la velocidad inicial son iguales. Entonces, este valor va a ser igual a cero. Y tomando en cuenta que el trabajo es
cambio de la energía cinética, que es cero, entonces también es cero. La centrifugación es un método de separación de mezclas utilizado en la biología molecular. La centrifugadora separa dos elementos dependiendo de su densidad, moviendo los tubos de ensayo con gran fuerza de forma circular. Esta máquina logra aumentar la fuerza de la gravedad efectiva, haciendo así que se produzca la sedimentación de sólidos. De esta manera, los elementos más densos estarían dirigiéndose a la parte inferior del tubo y los menos densos a la parte superior. Este método es similar al método utilizado en el parque de la atracción de sillas voladoras, pues cuentan con similares variables de control, como lo son la atracción, la velocidad y la masa, en este caso de las mezclas. Asimismo, es similar el funcionamiento, ya que hay fuerzas giratorias en donde la energía cinética y la aceleración generada son totalmente dependientes. En ambos casos se produce un movimiento circular, donde la velocidad empieza a aumentar de forma significativa en los primeros segundos y de igual manera a decrecer en los últimos segundos. Por otra parte, la atracción de sillas voladoras, también conocida como vertical swing, tiene un movimiento similar al que realiza una lavadora de ropa. Esta, por la velocidad, el movimiento y el proceso giratorio que lleva a cabo en la ropa. Se reduce el 50% de la humedad de las prendas. En el enjuague, la ropa empieza a dar vueltas de una manera circular alrededor de la máquina para poder así remojar y revolver bien cada prenda, para que toda obtenga la suficiente cantidad de agua y jabón para lograr una limpieza efectiva. De esta manera, la relación que se ve dentro de estas dos máquinas es el proceso giratorio que se lleva a cabo en cada una. De igual manera, así como se en el anterior ejemplo, son fuerzas giratorias en donde la energía cinética y la aceleración generada son totalmente dependientes. Ambas máquinas tienen un movimiento circular en donde la velocidad aumenta constantemente al principio y decrece constantemente al final. Como fortalezas en el desarrollo de este trabajo fue que tuvimos un buen trabajo en equipo. Pudimos reconocer las variables que hemos trabajado a lo largo de este año escolar con, con dicha atracción. Además, supimos cómo aplicar dichas variables en las características que tenía la atracción. Otra fortaleza fue que la atracción no era tan difícil de analizar. Con el conocimiento que tenemos acerca del tema, no era tan difícil hacer un análisis y explicaciones profundas sobre el rol de esta atracción. Como debilidades principalmente fue que el día de ir a Mundo Aventura, un participante del grupo estaba enfermo, por lo tanto, no pudo estar en la actividad. Por eso mismo, no salió en el video y no tuvo la experiencia de haberse montado a la atracción y dar una opinión acerca de dicha atracción. Por otro lado, otra debilidad, aunque hubo un buen trabajo en equipo, no tuvimos una buena organización del tiempo para realizar este trabajo. Como estrategias para que en próximos trabajos sea aún mejor, sería principalmente administrar bien el tiempo, trabajar con más dedicación, por lo tanto, grabar mucho mejor, grabar con mejores editaciones, mejores representaciones y expresarse mejor en los videos.